Qué alegría de verdad verlos una vez más. Pueden tomar sus asientos y este día estamos empezando una nueva serie llamada Sueños, Metas y Cambios. Ya usted con ese título seguramente ya se está imaginando, pero este mes de noviembre vamos a aprender a soñar en Dios, vamos a aprender a hacer nuestras metas. Usted me dirá, pastora, pero no estamos en enero. Generalmente estos temas lo predicábamos en enero, años anteriores. Pero sabe, una de las cosas que nos dimos cuenta es que si lo predicamos en enero, recién lo procesamos todo enero, despertamos en febrero y en marzo recién como que empezamos el año y ya perdimos 3 meses. Pero si ahora en noviembre nos ponemos las pilas y terminamos este año con nuestras metas listas para el 2022, pues no vamos a perder tiempo ni un solo día el 2022. Y obviamente los cambios que tenemos que hacer. ¿Sabe? Es una cosa graciosa, se puede decir así, que cada año cuando todos empezamos, wow, qué tremendo año, y Dios nos ha dado un nuevo año, y entonces tenemos muchos planes para el año, pero durante el recorrido del mismo suceden muchas cosas inesperadas y muchas de ellas que no nos gustan, desagradables, algunas que nos hacen llorar y preocupar, y perdemos nuestra visión, perdemos nuestro enfoque y entonces paramos el ritmo y terminamos el año, ese mismo año, como gateando, y entonces a las justas y decimos, bueno, ya. Y entonces esperamos que el nuevo año, bueno, de repente nos depara algo mejor. Pero amada iglesia, yo te quiero decir algo. Los hijos de Dios, dice la palabra que somos como la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y así como el día va aclarando de menos a más, así tiene que ser nuestra vida. Y es la voluntad de Dios, creo yo, que terminemos este año no gateando, amada iglesia, sino soñando con metas claras para el 2022 y revisando si hay algunas pendientes este año que ya va a terminar en poco tiempo y los cambios necesarios que tenemos que hacer ahora y también para el siguiente año. Amén. Así es que le he titulado a esta prédica, Vuelve a soñar. Y quiero contarles un poquito la historia mía. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero otros no. Recuerdo hace muchos años, mi esposo todavía aún vivo, estando casada, tuve 2 sueños que no lo entendía en su momento. El primero, soñé en una ocasión que corría junto a mi esposo a la iglesia que dirigíamos, así era mi sueño, o mejor dicho, que mi esposo dirigía, porque ustedes saben que yo no era pastora y no quería ser pastora. Y recuerdo en mi sueño la congregación era muy grande y también recuerdo que nos estábamos haciendo tarde y entonces estábamos apuraditos y corriendo. Él me tomaba de la mano y corríamos. Y al llegar a la puerta, yo recuerdo mirar la congregación. Wow, era una congregación muy grande. Mi esposo se detuvo, me miró y me dijo, entra tú porque yo no entraré. Y en mi sueño simplemente yo me quedé sorprendida, porque en mi sueño yo también era la esposa del pastor, pero no era pastora, y se supone que la que se detenía en la puerta era yo y mi esposo más bien entraba, pero él me dijo, no, yo no entraré, entra tú sola. Y ahí me desperté, se lo conté, no entendíamos el porqué. En una segunda ocasión también tuve otro sueño. Yo me encontraba enseñando en un grupo de matrimonios, pero en mi sueño no estaba mi esposo, estaba yo sola. Era algo raro, pues ese curso de matrimonio se dictaba en pareja, pero estaba yo sola. Se lo comenté también, recuerdo a mi esposo se quedó pensando y ahí quedó. Eso quedó allí. Al fallecer mi esposo, en ese momento tan crucial, yo albergué el sueño de mi esposo y así empezó todo. Yo recuerdo le prometí, estando ya él ya fallecido, obviamente con el dolor en mi corazón, decirle, yo voy a cumplir el sueño que tú no lo terminaste. Te prometo en el nombre de Jesús que yo lo voy a cumplir. Y de repente en ese momento yo, obviamente mis emociones todavía, pero el sueño no estaba del todo claro. O sea, mi sueño empezó de esa manera. Luego al pasar el tiempo se fue aclarando y entendí que Dios era el que había colocado ya ese sueño dentro de mí. Obviamente primero en mi esposo y luego al fallecer dentro de mí. Pero ese sueño había que destaparlo, había que descubrirlo, había que desenterrarlo.
Hoy, después de algunos años, seguimos ese sueño y estamos aquí porque estamos aclarando cada vez más ese sueño. Pero el sueño, amada iglesia, aún es más grande, pues en este sueño actual están involucrados mis hijos, mis nueras, mis nietos, mis bisnietos y todas las generaciones, todos sirviéndole a Dios. Y estamos aquí y perseveramos y pasamos una serie de situaciones difíciles porque está latente ese sueño que no solamente se ha aclarado, sino que se ha hecho aún más grande. Y les puedo decir, amada iglesia, su pastora empezó a soñar en el momento más difícil de mi vida. Y quiero decirte en este día que si tú estás pasando un momento difícil o en un momento difícil que te toque pasar en la vida, que Dios mío, pasamos tantos, yo te digo una cosa de parte del corazón de Dios. Ese es el momento para que tú vuelvas a soñar. Pastor, ¿estás segura lo que está diciendo? Claro que sí. Vamos a ver en la Biblia. Y miren, todo lo que está en la Biblia no es una casualidad, una cosa que está como sobrando. No, amada iglesia. Si está en la Biblia es porque Dios nos quiere decir algo. ¿Amén o no? Vemos en la Biblia al soñador llamado José. Y lo vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 37 del verso 2 en adelante. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos. Miren, la mayoría de los hermanos de José no eran hermanos de padre y madre, porque solamente tenía uno, llamado Benjamín. Los demás eran medios hermanos, porque su mamá también falleció. Los hijos de Bila y Silpa, las dos esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Yo quiero que mientras vayamos leyendo la Biblia, usted se imagine cómo era esta familia. Casi un infierno. ¿Sí está entendiendo? Casi un infierno. Mamá muerta, mamás políticas, hermanos políticos, que no era nada amigable el ambiente, sino se portaban muy mal. Y el papá José amaba a José más que a todos sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban. No dice les caían mal, no se llevaban muy bien, lo odiaban en la misma casa porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Usted se puede imaginar el ambiente de esa casa? Terrible. ¿Has visto mi cepillo de dientes? ¿Cómo le contestarían? No quiero hacerlo, pero todo era un ambiente muy hostil en la casa de José. Y en medio de esa situación, una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ¿qué dice ahí? Lo odiaron más que nunca. Oh Dios, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y continúa relatando el sueño y después un segundo sueño que significaban lo mismo, pero eso molestó más aún a sus hermanos. Yo quiero que en esta mañana, amada iglesia, podamos entender tres verdades que tienes que tener en tu corazón para que vuelvas a soñar. Téngalas presentes, vívelas, aplícalas en cualquier momento. Lo primero que tienes que entender es que tú puedes soñar al igual que José en medio de un ambiente hostil. En el momento más difícil de tu vida, si hoy estás pasando, tú dirás, este es el peor momento para soñar, pastora. No, iglesia. Ese es el mejor momento para soñar. Y pues vimos ahí cómo esta familia estaba, Dios mío, casi un infierno en la casa. José tenía a su mamá fallecida, sus hermanos lo aborrecían, dice que lo odiaban, eran sus hermanos políticos. Y luego de tener un primer sueño y ser rechazado, tuvo otro sueño. Miren, cualquiera que ya tiene un sueño y entonces uno es emocionado, lo cuentan, mire, Dios me enseñó esto, me soñé esto y seguro que un día va a pasar esto tremendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia.
Y entonces uno espera que te digan, wow, qué bien, y entonces qué bueno por ti, y que te feliciten, ¿no? Pero no sucedió eso. Y vamos a ver en Génesis, continuando ahí la historia, vimos en el verso 5 que tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y dice que lo odiaron más que nunca, lo leímos. Y en el versículo 8, sus hermanos le responden, así que crees que serás nuestro rey. Y empiezan a molestarse más. ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José ¿tuvo qué? Otro sueño. Entendamos que lo que está pasando en la vida de José no es nada bonito. ¿Se están mejorando las cosas? ¿Se está pasando el problema? No, se está empeorando, cada vez peor. ¿No le parece algo familiar? A veces entendemos, estamos pasando momentos difíciles y pasa otro problema más, otra mala noticia, la economía, la salud, ahora nuestros hijos, y ahora esto, y ahora también el perrito se enfermó. Y tú dices, ay, ¿qué es esto? Y en ese momento, la tendencia es a enterrar nuestros sueños, a deprimirnos, a tirar la toalla, todo menos soñar. Pero este hombre de Dios llamado José, las cosas le iban de mal en peor. Y en ese momento tan difícil, realmente fue Dios quien motivaba su corazón, pero fue Él quien permitió, fue Él quien puso de su parte. Y en el momento o en los momentos más difíciles y cuando empeoraban las cosas, más bien, Él volvió a tener otro sueño. Y les dijo a sus hermanos, escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. No, eso ya es la gota que rebalsó el vaso. Porque él esperaba seguramente el rechazo de todos sus hermanos. ¿No ves que siempre le hablaban mal? ¿No ves que siempre le contestaban mal? Ya era normal, pero que el papá, que lo amaba mucho, que le expresaba siempre su cariño, ahora también lo reprenda a causa de este segundo sueño. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. José pudo haber dicho, no, ya esto se acabó y entonces de nada me sirve ser hijo de Dios, de nada me sirve guardar mi santidad, de nada me sirve congregar, etcétera. Pero no. ¿Y qué situación difícil o qué situaciones difíciles tú puedes estar pasando? Crisis, salud, economía, matrimonio, liderazgo. Si tú estás pasando un momento difícil, te toca pasar un momento difícil, déjame decirte, Dios te dice en este día, vuelve a soñar. Dios había colocado estos sueños, este sueño en el corazón de José antes de nacer. Yo quiero que eso captes en tu corazón. O sea, Dios coloca el sueño, su sueño para nosotros lo colocó dentro. No es que lo va a colocar, iglesia. Dios, así como lo hizo con José, antes de nacer, Dios ya había colocado su sueño dentro de él. ¿Cuándo despertó el sueño en José? En el momento más terrible de su vida y cuando las cosas iban de mal en peor. De la misma manera, amada iglesia, quiero decirte en este día de parte del corazón de Dios, Dios ya puso su sueño para ti, ya lo puso dentro de ti. Si hoy es el tiempo que tú le digas a Dios, voy a desenterrar mi sueño, Señor. ¿Qué sueño tienes para mí? ¿Qué es lo que has planeado para mí? Y según la palabra de Dios, lo que Dios ha planeado para ti no es lo peor, no es la desgracia, no es que vas a sufrir toda la vida. Lo que Dios ha planeado para ti es algo hermoso. Los pensamientos de Dios, dice su palabra, son mucho más altos que los nuestros. Pero ¿te has preguntado tú qué sueño Dios ha colocado en ti? La pregunta es, ¿ya lo descubriste? No, pastora, y es que estoy pasando un momento difícil. Yo te vengo a decir una cosa. Este es el momento, hoy es el día para que tú desentierres ese sueño si lo enterraste. Vuelvas a soñar si te albergó la desesperanza por X razones. Te han decepcionado, te han traicionado, perdiste un ser querido, no funcionó y perdiste la esperanza. Tal vez dices, ya nunca va a pasar. Porque hay mucha gente por las dificultades, por las cosas que nos han pasado. No, esto ya nunca va a pasar. Creo que esto no es para mí. Creo que nada bueno va a ocurrir conmigo. Tal vez es demasiado tarde o es imposible.
Y sumado a esas declaraciones y a esas creencias negativas, se suma la depresión, la tristeza, la apatía, el desgano, todo menos soñar. Y tal vez un día tuviste un sueño, es como esa chispita que un día se encendió y de repente contaste tu sueño, así como José contó su sueño a sus hermanos. Ahí en Génesis, en el del verso 5 y 6 dice, ¿no? José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Dice que lo odiaron una vez más, y cuando soñó un segundo sueño, lo odiaron aún más. Y de repente alguna vez te tocó también compartir tu sueño a las personas equivocadas. Y en vez de alegrarse contigo, en vez de apoyarte, en vez de echarte barrita, como yo suelo decir, te rechazaron aún más. Yo vengo a decirte, amada iglesia, de parte del corazón de Dios, que las crisis y los tiempos difíciles no son un impedimento para soñar, sino más bien para impulsar tu sueño. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir. La crisis o los momentos difíciles que te están tocando pasar no son un impedimento para soñar, sino más bien para impulsar tus sueños, sino para volver a soñar, sino más bien para desenterrar tus sueños. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 24, este versículo tiene para mí personalmente un impacto muy especial. Porque este versículo, por primera vez en mi vida, yo lo escuché de parte de un pastor predicando en el velorio de mi esposo. Estábamos, creo que en el velorio, en el entierro, o en esos días, en uno de esos días. En el momento más difícil de mi vida, este pastor predicó lo siguiente. En Juan 12:24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Mira, no solamente cae en tierra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos tirados en el piso? No queremos tomar desayuno, no queremos almorzar, no queremos hablar con nadie. Eso es caer a tierra. Estar literalmente en el piso, desganado, sin esperanza, sin fuerzas para seguir adelante. Dice que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, literalmente, ¿te has sentido alguna vez que estás por morir o muriéndote? ¿Por X razones te has sentido? ¿Estoy hablando a la gente correcta en esta mañana? Yo sí me he sentido así, muchas veces. Y en esa ocasión, como les cuento, fue en el momento, en el velorio o en el entierro, no recuerdo bien, de mi esposo. Y dice, si no cae a tierra y muere, y miren, se queda solo encima. Dios mío. Eso es lo peor, porque en tu momento difícil tú quieres que alguien esté a tu lado echándote barrita, ¿cierto? Pero no pasamos momentos donde encima que estamos mal, encima que nos sentimos morir y encima todos nos dejan y nos sentimos solos. El Señor sabía que tú te has sentido muchas veces así y por eso hoy Dios te vuelve a decir, pero luego dice, pero si muere, produce mucho más fruto. Cuando dice pero si muere, no está hablando de la muerte física, está hablando de nuestro ego, de esas cosas que están en nuestro corazón, que no le permiten a Dios hacer su obra en nuestros corazones, porque saben que muchas veces nosotros interrumpimos a Dios, que Él pueda obrar, que Él pueda cambiarnos, porque imponemos nuestros pensamientos, imponemos nuestras metas, nuestros planes, y lo dejamos a Dios como diciendo, mira Dios, yo pienso así, voy a hacer este año así, voy a trabajar de esto, voy a estudiar del otro, pienso hacer esto en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, yo pienso tener tantos hijos, y nunca le consultamos a Dios. Cuando es al contrario, cuando Dios es nuestro Padre Celestial, yo le pido a Dios con todo mi corazón, no es el tema, pero por algo el Espíritu Santo nos indica. Le pido a Dios con todo mi corazón que este año tú termines con una revelación del Padre Celestial como nunca antes, amada iglesia. Sabes, en la tierra hay muchos huérfanos,
Y no estoy hablando de huérfanos naturales, estoy hablando de huérfanos espirituales. Gente que aún teniendo papá y mamá se quieren quitar la vida. Gente que aún teniendo papá, mamá y hermanos y todo, y esposo y esposa e hijos, se sienten solos y se sienten literalmente huérfanos. ¿Saben por qué? Porque no tienen la revelación de Dios como Padre. Lo tienen de repente como Señor, como ese Dios juez, como ese Dios que es juez cruel, y entonces está esperando que te equivoques para darte un castigo, y te pasó algo malo, seguro dices, ay, es que es porque me porté mal, y esperas que Dios a qué horas te va a castigar, o te está castigando, o cuándo viene el siguiente castigo, y no se nos revela la paternidad de Dios. Cerramos el paréntesis. Este versículo lo escuché en el funeral de mi esposo, y entendí que no se trataba de la muerte de mi esposo. De pronto sí, la muerte era la semilla, pero los que estábamos sufriendo no era mi esposo, porque cuando morimos siendo hijos de Dios nos vamos a la presencia de Dios, y eso yo lo sabíamos, pero los que quedamos, por más cristianos que seamos, somos humanos y sentimos el dolor, sentimos la ausencia de nuestro ser querido, y entendimos, al menos yo lo entendí porque mis hijos eran muy pequeños aún, que la situación de la muerte de mi esposo era la semilla, y ese dolor que sentíamos por la pérdida era la semilla que luego iba a dar un fruto. Obviamente el fruto lo teníamos que dar mis hijos y yo. Por eso siempre le digo a mis hijos, chicos, la semilla que hemos sembrado como familia, que fue la muerte del papá de ustedes, de mi esposo, no es una semilla cualquiera. Y como es una semilla valiosa, el fruto tiene que ser valioso. Y obviamente el diablo se va a levantar en contra de ustedes, en contra mía, y va a movilizar el infierno entero para destruirnos. Pero nos vamos a parar firmes, les digo a mis hijos, porque la semilla que se ha sembrado es muy cara. La semilla que se ha pagado es con un precio tan alto. Por lo tanto, el fruto ha de ser muy, muy bueno. Así es que no vamos a tirar la toalla. Podremos estar llorando un momento, podemos estar asustados en otro momento, pero albergamos en nuestro corazón que lo que se viene es algo grande, grande, grande. Amén, iglesia. El valle de sombra y de muerte que nos toca pasar, porque así es. Todos vamos a pasar nuestro valle de sombra y de muerte, lo dice el Salmo 23. Yo vengo a decirte algo: el valle de sombra y de muerte no es para matarte, sino es para que madures, y es para promocionarte. Yo no sé cuántos en este día están recibiendo esta palabra. Ese valle de sombra y de muerte no es para matarte, es para que madures, es para promocionarte. No entierres tus sueños, vuelve a soñar, amada iglesia. Pasa bien tu momento de crisis, pasa bien tu prueba, pasa bien. Como yo siempre digo, es igualito que el colegio. Si reprobamos un año y tú crees que te van a saltar ese año y vas a pasar al siguiente y al siguiente, no, vas a repetir una y otra hasta que apruebes. Aprueba este momento de crisis, aprueba esta situación. Lo que Dios, mira, toda situación difícil que nos toca pasar es temporal, lo dice la palabra de Dios. Pero el diablo te vende la idea y lo que quiere es que te desalientes, que bajes tus fuerzas espirituales y que ya no sueñes. No se lo permitas al diablo. Vengo a decirte en este día, vuelve a soñar. Y la segunda verdad que quiero dejar en tu corazón, y esto no es que yo vea al diablo por todos lados, pero no podemos ignorarlo tampoco. El enemigo trata de destruir tus sueños. Siempre, cuando tú estás enfermo, cuando tú estás sin dinero, acabas de recibir una mala noticia, estás pasando un momento terrible. En ese momento, ¿tú crees que el diablo se va de vacaciones? Dice, hoy qué penita este cristiano, como ya está sufriendo, ya lo voy a dejar, me voy a molestar a otro para que sufra también. No, el diablo, dice la Biblia, ha venido para robar, matar y destruir. Y como te ve casi muerto, así como dice Juan, ¿no?
la semilla, el trigo en el piso, casi muriendo y encima solo. El diablo, ¿sabes lo que hace? Quiere venir a darte el golpe de gracia. Y cuando tú estás más vulnerable, el diablo se ensaña más contigo. Y es que cuando tú sientes que todo el infierno se ha levantado en contra tuya, o lo que dice Efesios capítulo 6, dice que el día malo, ¿no? Entonces el enemigo siempre va a tratar de destruir tu sueño, y así lo hizo con José. En Génesis 37, los versículos 18 y 19, cuando vieron que el papá le había obsequiado a su hijo la túnica de colores, dice que ya sus hermanos ya querían matarlo. Entonces, en un momento los hermanos se habían ido al campo, y el papá envió también a José a buscar a sus hermanos. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, dice, tramaron un plan para matarlo. ¿Para qué? Para matarlo. Así es el diablo. Planea matarte. Tú no puedes bajar la guardia. Saben, yo les voy a contar algo chiquito nada más. Esta semana que pasó, bueno, ya el domingo hablamos de la pasión por Dios y todo, pero ya el sábado pasado, más o menos, el antepasado, perdón, el Espíritu Santo puso en mi corazón hacer guerra espiritual. Amar a mis hijos, amar a la congregación, pero hacer guerra. Uno ora y dice: Padre, te pido que nos sanes, Padre, te pido la provisión. Y la oración, nuestra oración, así es, como Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y eso es lindo. Y cuando oramos todos los días de lunes a viernes y sábado con la misión, oramos. Pero el Espíritu Santo puso en mi corazón: es hora de hacer guerra. ¿Por qué? Porque yo sentí que el infierno se calentaba 7 veces más en contra de mi familia. Y hablé con mis hijos y les dije: chicos, es hora de orar. Ya no solamente papito lindo, porque uno ora, ¿no? Y te pedimos por favor por la sanidad de tal y de tal. Es tiempo de hacer guerra. Es cuando tu oración haces un giro. Porque cuando tú le hablas a Dios, le dices papito. Porque así dice Dios, que nos acerquemos y le digamos: Abba, Padre. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Abba, papito. Y nos acercamos con esa confianza y le hablamos y todo. Pero en un momento la oración ya no es al Padre, sino la autoridad que nos ha revestido Dios, la tenemos que usar. Y dice Dios que en su palabra que tú y yo somos los que atamos y desatamos en esta tierra. No, Dios no va a atar ni desatar, sino ¿quién? ¿O quiénes? Nosotros. Entonces Dios te dice: ya hijita, ya lloraste, ya me pediste, ya. Ahora toma la autoridad que te he dado y tú ata y desata lo que tienes que hacer. Y es el momento de hacer guerra espiritual. Y es el momento que tú le dices al diablo: mira, diablo, escúchame bien. Me dejas tranquilo a mis hijos. Me dejas tranquilo a mis hijos. Si ellos no oran, pues aquí estoy yo. Y yo te declaro la guerra por mis hijos. Así es que te echo fuera en el nombre de Jesús. Ahí ya no le estoy hablando a Dios, sino le estoy hablando al enemigo, porque Dios me reviste de su poder, Dios me reviste de su autoridad. Y yo le dije a mis hijos: chicos, está lindo orar, papito, papito y papito, te pedimos, Señor, por favor. Ya, y Dios te dice: ya te escuché, hijita, toma la autoridad, porque el infierno se está calentando 7 veces en tu contra. Y había que hacer guerra espiritual. Y le dije a mis hijos: chicos, yo siento que el enemigo está calentando el horno 7 veces más. Se los dije antes de que pasara un montón de cosas esta semana. Y nos ha pasado esta semana una y otra vez. Y yo sentía cuando he estado en el hospital casi todo el día, jueves. Y el Espíritu Santo me decía: qué bueno que obedeciste mi voz, porque cuando más de una semana atrás el Espíritu Santo me decía que me ponga a guerrear porque el infierno está calentando 7 veces más en contra mía y de mi familia, yo dije: no, nos tenemos que poner en guardia. Se lo comuniqué a mis hijos y hemos pasado una serie de cosas, y era una cosa, era otra cosa, y hemos estado en el hospital asustados, y el diablo hablaba muerte, hablaba así, pero nos levantábamos. Y yo le decía al diablo:
cállate en el nombre de Jesús. Cristo Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y desatábamos palabra de vida, desatábamos palabra de salud para mi hijo. Y entonces éramos de un mismo equipo. Nos unimos y nos abrazábamos y decíamos, vamos a pasar esto juntos. El infierno se calentó 7 veces más. Pero había que hacer guerra espiritual. Y hoy estamos predicando, vuelve a soñar. Amén. En un momento difícil. Porque a José también le pasó así, iglesia. La cisterna, lo vendieron, lo calumniaron, lo metieron a la cárcel. En la cárcel lo olvidaron. Dios mío, ¿él se portaba mal? No, se portaba bien. Y el diablo mal por todos lados. El enemigo va a tratar de destruir tu sueño, pero tú y yo no le vamos a permitir. Amén, iglesia. Yo creo que Dios está hablando a tu corazón. Nunca permitas las mentiras del enemigo. El enemigo va a susurrar a tu mente de muchas formas. No lo vas a lograr, ya fuiste, ya se te pasó el tiempo, nadie te ama, ya perdiste, no hay esperanza para ti, nunca te casarás. ¿Cuántos jóvenes hay en esta mañana? No hay. Levanten un dedo. De repente la mano es difícil, un dedito. ¿Cuántos jóvenes? ¿Sí o no que el diablo muchas veces susurra, nunca te vas a casar? Ya se te está pasando. ¿Y cuántos líderes hay en esta mañana? Y el diablo no susurra, no eres un buen líder, tu célula nunca va a crecer. Y muchas veces cuando estamos en un momento de autoestima, eres feo, eres fea. Y una serie de mentiras que el diablo nos dice, eres un fracasado, estás solo y así te vas a morir solo. ¿Por qué no reemplazamos? Porque esas mentiras vienen del diablo. Porque la Biblia dice que el diablo es padre de mentiras. ¿Y por qué no más bien nos levantamos como hijos de Dios y volvemos a soñar y reemplazamos esas mentiras del diablo por las verdades de la palabra de Dios? Dios me ama, Él tiene cuidado de mí, soy su especial tesoro, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, mi papá, mi padre, soy más que vencedor, Dios está conmigo, no estoy solo, no temeré, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, volveré a soñar porque Dios está conmigo y Él puso su sueño dentro de mí. Y yo hoy lo desentierro, yo hoy decido volver a soñar, amén. Y por último, amada iglesia, la tercera verdad que tú tienes que tener en tu corazón, aún en los momentos difíciles, como este o como los que vamos a pasar, que Dios siempre cumple su sueño. Ese sueño que ya lo puso en ti antes de que tú nacieras y que tú lo desentierras hoy. Dios, si tú pones de tu parte, Dios cumple su sueño en ti. Así lo hizo con José en Génesis 41, verso 41 también. Ya pues José había estado en la cárcel y todo el proceso lo pasó bien. Lo pasó bien. Y llegó el momento del cumplimiento del sueño. Y entonces el faraón tuvo unos sueños terribles. Ya no era así. Ese valle de sombra y de muerte, ahora tocaba salir del valle. Y eso le tocó a José. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo, porque José interpretó los sueños del faraón. El faraón estaba encantado con José y le dijo, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Lo pusieron en un lugar de privilegio, de autoridad a José. De inmediato, dice el faraón, se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran de ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran. Miren cómo se cumple el sueño. Inclínense. El sueño de José era que su gavilla, él estaba parado y todos estaban inclinados. Y miren cómo Dios cumple su sueño. El faraón no tenía ni la mínima idea de lo que estaba él dando la orden, ni lo que estaba pasando, pero es que Dios aún ponía en el corazón de faraón y le dijo a todos, inclínense ante José.
Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces en el verso 44 le dice: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Miren cómo lo está honrando a José. Y en Génesis 42, verso 6, para acortar la historia, los hermanos de José en un momento de hambruna llegan a Egipto, porque en Egipto había abundancia de comida a causa de la gestión súper excelente de nuestro amigo José, ¿no? Y dice en el verso 6 del capítulo 42, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Miren, se postraron. ¿Quién le dijo que se postraran? ¿Se estaba cumpliendo el sueño de José o no? Ajá, se estaba cumpliendo. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él en ese momento. En ese momento, el Espíritu Santo, dice ahí, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. En otras palabras, se acordó del sueño que Dios había puesto en su corazón y que el proceso había sido largo y terrible y feo, pero él se había mantenido soñando y ahora él veía el cumplimiento en su vida. Déjame decirte, amada iglesia, Dios hará contigo lo mismo. Ese sueño que Dios ya colocó en ti y que tú tienes que desenterrarlo, Dios lo va a llevar a su cumplimiento en cuanto tú pases la prueba, en cuanto tú pases el proceso. Dios fue quien colocó ese sueño en ti. Número 1, ¿ya lo conoces? Número 2, desentiérralo ya. Vuelve a soñar este día, pero déjame decirte, somos nosotros los que quitamos la piedra. Cuando Lázaro murió y de varios días estaba bien enterrado con una piedra ahí en el sepulcro, Jesús llegó a la casa de Marta y María y al lugar donde estaba enterrado Lázaro. Las hermanas estaban llorando, habían perdido la esperanza. Yo creo que habían perdido hasta el sueño que Dios había colocado en su corazón. Y entonces cuando Marta le reclama a Jesús, le dice: pero Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué es eso? Ya perdió el sueño, ya fue ya. Y Jesús le vuelve a decir: pero es que chica, yo soy la resurrección. Sí, Señor, ya sé que nos vamos a resucitar después en la vida eterna, pero mi hermano está muerto. Estoy parafraseando. Y Jesús, yo imagino a Jesús sonriendo a Marta, diciéndole: Martita, quiten la piedra. ¿Qué dijo Jesús? Quiten la piedra. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hemos enterrado nuestros sueños por muchas razones. El diablo nos puso ahí el golpe de gracia, los momentos duros, los momentos difíciles, y has puesto una piedra ahí, enterrado bien tu sueño, y tú dices: ya no, esto no es para mí. Y Dios viene a decirte en este día: quita la piedra. Porque para que Lázaro pueda ver el cumplimiento de su sueño hecho una realidad, y también el de Marta y María, de esta familia completa, alguien tenía que quitar la piedra. Yo te pregunto en esta mañana: ¿será que tú vas a quitar la piedra? Amén.